continuación vamos a abordar la unidad didáctica correspondiente a transistores FET, MOSFET e IGBT, abordando en un primer momento los transistores FET. Los transistores FET pues son unos transistores que se empezaron a desarrollar allá por 1926 y cuya historia se recoge en esta sección, que conviene echarle un vistazo para conocer cuál ha sido su evolución. Básicamente los transistores FET pueden ser de tres tipos, como veremos: FET, QFET y MOSFET, y básicamente tienen tres terminales. Los tres terminales son fuente, drenador o sumidero y compuerta, cuyos nombres del inglés son source, drain y gate, nombrados con las letras S, D, G. Y son tres terminales similares como veremos luego, a los terminales que nos encontramos en los transistores bipolares. El funcionamiento es similar también, como vamos a ver, pero con alguna característica muy importante que los diferencia. Básicamente, en cuanto a la construcción, pues al igual que con los transistores bipolares, nos vamos a encontrar con dos tipos de transistores, los de canal P y los de canal N. Básicamente están compuestos por una base, por un sustrato tipo P o tipo N, al cual se le añaden otros dos terminales más, uno lo que es el drenador y el otro es la fuente. Entonces los tres terminales son estos y podríamos decir, que son los equivalentes, como en el caso de los transistores bipolares, que decíamos que tenían esta estructura. Pues básicamente estos teníamos aquí tres terminales: el colector, la base y el emisor. Lo que hacíamos en estos transistores era, controlando la corriente base-emisor, o variando la corriente base-emisor, lo que hacíamos era controlar la corriente colector-emisor. Aquí vamos a hacer algo parecido a ello, es decir, yo voy a controlar la corriente drenador-surtidor, controlando, no en este caso aquí que decíamos la corriente, sino controlando la tensión puerta-surtidor. Cuando digo controlando la tensión, quiero decir que en este caso yo lo que tenía que hacer era meter una tensión más o menos positiva en este punto para que la corriente variase. En este caso la corriente es la principal característica de los JFET. La impedancia de entrada es prácticamente infinita y la corriente de puerta-surtidor es cero. Es decir, yo cero prácticamente o próxima a cero. Es decir, lo que voy a hacer es controlar una corriente con una tensión, con lo cual la disipación de potencia del transistor debido a la puerta es muy pequeña y, como nos vamos a ver, nos va a reportar innumerables ventajas. ¿Cómo hay que polarizar? Bueno, en el caso de los transistores bipolares, comentábamos, vamos a volver a dibujar aquí un transistor bipolar. En este caso vamos a dibujar un transistor NPN, en el que decíamos que este era el colector, este el emisor y este la base. Y un NPN lo que nos decía es que teníamos que, en este caso, este era el colector, este la base, el emisor, y este era un NPN. Es decir, este era un NPN. Aquí lo que nos exigía es que teníamos que polarizar la unión colector-emisor en sentido directo, es decir, con tensión positiva, y sobre todo la unión base-emisor en sentido directo. ¿Para qué? Para que circulase una corriente por aquí y esta corriente controlase la corriente colector-emisor. En el caso de los transistores FET vamos a encontrarnos también, como decíamos anteriormente, con dos tipos de alimentaciones. Una, la VDD, que va a ser la que me va a alimentar la unión drenador-surtidor, y que tiene que ser una tensión, en el caso de los de cristal, de los de tipo N, tiene que ser una tensión positiva, y voy a tener que tener una tensión puerta-surtidor. Esta tensión puerta-surtidor hay que polarizarla inversamente, tal y como indicamos aquí. Esta unión PN ha de polarizarse inversamente. En función de esta tensión, como hemos dicho, yo lo que voy a hacer es controlar esta corriente. A pesar de que aquí veamos que es una IG, como vamos a ver luego, esta intensidad de puerta es prácticamente nula. El efecto neto de la polarización es la creación entre drenador y fuente de una corriente de drenaje ID, la cual circula a lo largo del canal. Y como hemos comentado, esta corriente ID va a depender no de la corriente, sino de la tensión, en este caso VGS.
tenemos aquí diferentes parámetros que conviene echarle un vistazo. En resumen, tenemos que decir que un transistor FET va a ser prácticamente igual a un transistor bipolar, con la diferencia de que en lugar de trabajar con intensidades de base emisor, vamos a trabajar con tensiones de puerta surtidor. En este caso la tensión tenía que ser positiva, la polarización positiva, para que circulase una corriente. En este caso la polarización va a ser negativa, va a ser inversa, precisamente para que no circule una corriente. Amplificadores de señal, de baja señal, con transistores de efecto de campo. Bueno, pues hay que tener en cuenta, otra vez repetimos, que los bipolares funcionaban controlados por corriente. Sin embargo, los transistores FET lo que me produce es que una pequeña variación del voltaje aplicado entre el terminal de control llamado puerta y el surtidor, lo que nos produce, y la fuente, lo que nos produce es una variación de corriente entre drenador surtidor. Diferentes tipos de transistores FET. Bueno, pues aquí nos vamos a encontrar, básicamente los FET son estos, y nos vamos a encontrar de dos tipos, que los iremos viendo, los JFET y los MOSFET. Los JFET los podemos encontrar de canal N y canal P, y los MOSFET de diferentes también tipos, que iremos viendo a continuación. Semejanzas y diferencias. Aquí tenemos tres semejanzas y diferencias, pero la más importante, como lo hemos comentado repetidamente, es que a través de la compuerta solo circula una corriente muy débil, lo cual implica una impedancia de entrada muy alta y casi infinita. Esta es la principal ventaja de los JFET. Ello ha contribuido a la generación de toda una familia de circuitos integrados con un consumo muy bajo, con una disipación de potencia muy bajo, lo cual ha provocado unos niveles de integración muy altos. Características de entrada, es decir, las curvas características de los transistores FET son similares a las curvas características de los transistores bipolares, como podemos ver aquí. Si yo analizo esta curva característica, yo lo que me voy a encontrar es, al igual que en el caso de los bipolares, me encuentro con una tensión, en aquella ocasión, una tensión colector-emisor, en este caso una tensión drenador-surtidor. Me voy a encontrar, en aquel caso, una corriente de colector, aquí me voy a encontrar con una corriente de drenador, y luego me encuentro con las curvas, que van a ser las encargadas de controlar el punto de funcionamiento, es decir, la intensidad y la tensión del transistor. Como podemos ver aquí, yo lo que hago es tener unas curvas en las que normalmente vamos a trabajar en esta zona que tenemos aquí, del 0 para abajo, es decir, con 0 voltios, con una curva, con una tensión de 0 voltios de GS, una tensión 0 voltios de GS, yo me voy a encontrar, voy a trabajar que con tensiones de 0 va a ser normalmente con la máxima corriente que voy a poder circular. A medida que yo voy haciendo la tensión cada vez más negativa, lo que voy haciendo es cortar el flujo de intensidad que circula por el drenador. Como ya sabemos, al igual que en el caso de los transistores bipolares, yo me voy a encontrar aquí con unas rectas de carga, por ejemplo, tal que así, que va a depender, el valor, la inclinación de esta recta de carga, va a depender de la resistencia, en este caso del drenador, y en función de la tensión que yo meta, como vemos aquí, si yo meto una tensión de 0 voltios, yo voy a estar trabajando en un punto de funcionamiento en el que voy a tener, pues en este caso, una tensión colector-emisor muy pequeña y una intensidad colector muy grande, es decir, estaremos trabajando cerca a la saturación. Si yo quiero conseguir el corte, lo que tengo que hacer es eliminar la corriente, y para eliminar la corriente de drenador, lo que tengo que hacer, como podemos ver en las curvas características, es ir aumentando la tensión inversa entre drenador y entre puerta y source. Y entonces, bueno, pues voy a acercarme a este punto. Este punto que tenemos aquí sería una tensión drenador surtidor aproximadamente de 20 voltios de la tensión de alimentación y una corriente de drenador de prácticamente cero, es decir, estaríamos trabajando en saturación. Es decir, yo puedo hacer trabajar a estos transistores dentro de esta curva. Igual que hablábamos con los transistores bipolares, le voy a poder trabajar en amplificación, trabajando entre corte y saturación, o le voy a poder hacer trabajar en conmutación, haciéndole pasar del corte a la saturación o viceversa. Estas son las características, la curva característica general del sistema. Bueno, pues aquí tenemos más curvas características y bueno, pues la polarización. Tal y como hemos comentado otra vez, tenemos que conseguir polarizar
una tensión positiva, en este caso una tensión positiva entre drenador y surtidor, y tenemos que meter una tensión negativa, como podemos ver aquí, entre puerta y surtidor. Entonces, bueno, pues aquí tenemos y cómo lo conseguimos. En este caso es bien sencillo, metiendo una tensión positiva entre este punto y masa, y para alimentar la puerta lo que voy a hacer es tener una tensión negativa, menos VGG, a través de una resistencia que voy a aplicársela a la puerta. Sin embargo, tenemos otro tipo de polarizaciones, como por ejemplo esta que tenemos aquí, esta polarización, en la cual, pues bueno, pues se consigue la polarización mediante un divisor de tensión. ¿Cómo se consigue? Pues bueno, pues es sencillo. Aquí hay que hacer un pequeño análisis. Es sencillo, yo tengo un divisor de tensión R1, R2, esta tensión, como hemos indicado, va a ser positiva, con lo cual va a querer decir que yo en este punto voy a tener una tensión positiva. Una tensión positiva que va a depender del valor de R1 y de R2. Es un circuito serie, tenemos que por aquí en cuenta que la corriente por este punto es cero o prácticamente cero, y aquí voy a tener una caída de tensión que es positiva. Si hemos dicho que este punto tiene que ser más negativo que este, como así hemos comentado aquí, yo con lo que tengo que provocar es que aquí también vamos a ver que debido a esta corriente yo voy a tener una caída de tensión positiva o negativa, y en esta resistencia también positiva o negativa. Con lo cual, para conseguir que este punto sea más positivo que este, tengo que conseguir que esta tensión sea más pequeña que esta. Entonces, para ello tengo que jugar con estos juegos de resistencia. Por ejemplo, si yo consigo que aquí haya una tensión de 3 voltios, sin embargo, si yo consigo que aquí haya una tensión de 4 voltios, me voy a encontrar con que este punto es más 3 menos 4, me voy a encontrar con que ese punto es menos 1 voltio. Es decir, he conseguido que la polarización entre puerta y surtidor sea negativa. Aquí tenemos otro ejemplo más de polarización similar al que hemos comentado, sin divisor de tensión, es decir, mediante una fuente dual, es decir, con una fuente positiva y negativa, y lo único que tengo que conseguir siempre es que si en este punto tengo una tensión de cero, que lo es, porque hemos quedado que la corriente por aquí es cero, caída de tensión aquí es cero, es de aquí 0 voltios, pues tengo que conseguir que aquí se produzca una tensión algo positiva, para que este valor sea más negativo que este. Es decir, si yo consigo, por ejemplo, aquí una tensión de 1 voltio, pues este punto va a tener menos 1 voltio con respecto a este, porque este es 0. Entonces, 0 con respecto a masa, y aquí tengo positivo, negativo, es decir, más 0 menos 1, pues aquí yo tendría menos 1 voltio en este punto con respecto a este. Tenemos más circuitos de polarización, como podemos ver aquí, polarización automática y otros sistemas que conviene pues simplemente echarles un vistazo. Visto esto, a continuación vamos a ver las configuraciones básicas con JFET. Las configuraciones básicas con JFET van a ser la misma estructura que teníamos con el transistor bipolar. Con el transistor bipolar nos encontrábamos con 3 configuraciones. La configuración base común, emisor común y colector común. Es decir, que la base estuviese unida a masa, que el colector estuviese unido a masa o a alimentación, y que el emisor estuviese unido a masa o a alimentación. Recordar que lo de común se refería no en el concepto de masa, sino el concepto o con respecto a corrientes alternas. Entonces teníamos 3 configuraciones, la base común, emisor común y colector común. La emisor común era la típica, que más una de las más utilizadas, que la emisor común era esta, es decir, se unía a masa el emisor. En este caso, como estamos hablando de drenador, puerta y surtidor, nos vamos a encontrar con el de fuente común, que es este, es decir, yo el surtidor lo tengo unido a masa. Tengo esta configuración, lo que antes era el colector, es decir, ahora el drenador, a través de una resistencia a la alimentación, y meto la señal de entrada, lo que antes era a través de la base, ahora lo meto a través de la fuente. Esta otra configuración era el equivalente a la base común, es decir, en aquel caso en el que yo tenía la base unida a masa. Entonces, en este caso lo que tengo es unida a masa el drenador. Entrada es por el drenador, la puerta. Entrada es por surtidor y salida a través de una resistencia a la alimentación, a la salida. Y la última configuración que decíamos en los bipolares era colector común, es decir, que yo tenía unido el colector a la alimentación y lo que hacía era unir el emisor a masa, pero a través de una resistencia, y sacar la salida en paralelo con dicha resistencia.
Esa misma configuración yo la tengo en transistores FET, uniendo a la alimentación el drenador, el surtidor a través de la resistencia de carga a masa y la entrada por la puerta. Características funcionamiento es básicamente el mismo, siempre haciendo la salvedad de que en este caso las corrientes de entrada son prácticamente nulas, son prácticamente cero. Amplificador JFET con transistores FET, pues bueno, pues si en un amplificador típico con transistores bipolares era este que tenemos aquí, en un montaje emisor común, es decir, el emisor para alterna está unido a masa a través de este condensador, en el cual yo metía aquí la señal de entrada y obteníamos aquí la señal de salida, como hemos visto cuando hemos analizado el tema de transistores bipolares, un circuito típico con transistores FET, amplificadores este que tenemos aquí. En este caso es el caso de un surtidor a masa, es decir, a través de la alimentación, surtidor fuente a masa. A través de la alimentación, a través de un condensador, lo uno a masa. De forma que la entrada de señales por la puerta, el drenador a través de la resistencia no de carga, que puede que sí, sino resistencia de drenador a la alimentación, y lo que voy a hacer es introducir aquí una señal alterna y obtener aquí dicha señal alterna amplificada. Siempre teniendo en cuenta que la impedancia de entrada en este caso es la del transistor propiamente dicho, es prácticamente infinito. En este caso sería esta resistencia que tendría que tener un valor muy elevado para que la corriente de entrada sea prácticamente nula. Si analizamos circuitos básicos típicos con otro tipo de configuraciones, esta es la configuración drenador común que se llamaría, y bueno, pues estos son otros tipos de amplificadores. Incluso aquí tenemos otro tipo más de amplificador. Lo que vamos a hacer a continuación va a ser montar la práctica. Para montar la práctica, el circuito que vamos a montar es este que tenemos aquí. Vamos a utilizar multisim y vamos a hacer un montaje típico, en este caso, que sería surtidor a masa, es decir, a través de un condensador unido a masa. A través de este elemento, a través de esta resistencia, variando esta resistencia, voy a variar, como la corriente por aquí tengo una corriente, voy a variar la caída de tensión aquí y voy a variar la tensión en el drenador surtidor. Como hemos comentado antes, esta resistencia es de un valor muy elevado para que la corriente que yo pido a este circuito sea prácticamente nula. Bueno, vamos a montar este circuito, además vamos a colocar un punto de medida aquí para comprobar la corriente de entrada y otro aquí para comprobar la corriente de salida. Vamos a montar esto en multisim. Entonces, el circuito a montar es este que tenemos aquí. Este circuito en el que, como he dicho, hemos colocado un punto de medida, en este punto aquí para medir la corriente de entrada al transistor, y vamos a colocar otro punto de medida aquí para medir la corriente de salida del transistor. Si yo doy marcha a esto, comprobando o variando esta resistencia, voy a ver cómo varía la tensión. No en este punto, vamos a ver cómo varía la tensión en este punto, y veríamos, si colocásemos un voltímetro, cómo varía la tensión puerta surtidor y automáticamente cómo varía el punto de funcionamiento, cómo varía la tensión continua en este punto, en esta prueba que hemos puesto aquí, y lo vamos a comprobar. Comprobámoslo, lo vamos a comprobar en un primer momento colocando el generador a 0 milivoltios. Vamos a colocar a 0 milivoltios para ver el punto de funcionamiento. Un momento. Bueno, ya está. Para ver el punto de funcionamiento en este punto que tenemos aquí. Tenemos puesto a 0 voltios y vamos a ver cómo variando esta resistencia voy a variar yo la tensión aquí. Es decir, si nos damos cuenta, yo lo que voy a hacer es, analizando la curva característica que hemos visto anteriormente, voy a ver yo cómo variando esa tensión voy a variar el punto de funcionamiento, es decir, me va a variar la tensión drenador surtidor. Le doy marcha, bueno, hemos colocado aquí un osciloscopio en el que tenemos en el canal A en rojo la entrada y en el canal B en azul la salida. Ahora mismo no nos interesa el osciloscopio porque vamos a verlo en continuo. Entonces, antes de correr la simulación, lo que vamos a hacer va a ser añadir algún punto más de medida, como hemos visto, vamos a añadir
Vamos a tener un punto aquí para ver la tensión en este punto, otro punto aquí para ver la tensión drenador-surtidor y otro punto aquí para ver la tensión de puerta. Al mismo tiempo hemos añadido un voltímetro entre puerta y surtidor. Voltímetro que me va a medir la tensión de polarización. Ahora mismo, tal cual tengo el sistema, bueno, tengo metida una señal de entrada de 100 femtovoltios, nada, cero. ¿Por qué? Porque solamente quiero analizar el comportamiento en continuo. En estos momentos nos damos cuenta que de acuerdo a esta resistencia tengo colocada en este punto una tensión de 634 milivoltios y lo que me va, un segundo, de 630 y pico milivoltios, y lo que me mide es que la tensión entre este punto y este es una tensión de menos 0,9 voltios. Si analizamos las curvas características nos damos cuenta que estamos en una situación en la que tenemos menos 0,9, es decir, una tensión bastante negativa. Al ser una tensión bastante negativa, voy a tener yo una corriente drenador muy pequeño y sobre todo una tensión drenador-surtidor bastante grande, próxima o cercana a lo que es la alimentación. En este caso 20, en nuestro caso, como la alimentación es de 12, cercano a los 9,5, es decir, cercano a la tensión de alimentación en este punto. Si yo varío esta resistencia, que ahora mismo está a 0%, es decir, este punto está abajo del todo, es decir, máxima resistencia, es decir, aquí máxima tensión, con lo que me voy a encontrar es que si ahora la varío, lo que voy a hacer es haciéndola cada vez más pequeña. Al hacerla cada vez más pequeña voy a bajar la tensión en este punto, con lo cual voy a provocar que la tensión drenador-surtidor sea cada vez menos negativa, o sea, más positiva, es decir, me desplace hacia la zona superior de las curvas, provocando ello que la tensión drenador-surtidor sea cada vez más pequeña y tienda cada vez más al corte, es decir, disminuyendo o a la saturación, disminuyendo la tensión drenador-surtidor y aumentando la corriente de drenador. Vamos a comprobar que es verdad. Voy en pulsaciones sucesivas de la tecla A, ahora tengo a un 5%, tengo 733, 718, 706, 700, 600 milivoltios. Al 50% tengo 560 milivoltios, con lo cual lo que he hecho es, 560 milivoltios es venir hacia esta zona, es decir, disminuir la tensión drenador-surtidor. Si lo compruebo, ahora estamos trabajando en los 8,2 con respecto a los 9 voltios que teníamos antes. Si yo sigo accionando este valor, veo que va bajando esta tensión, es decir, un segundo, va bajando esta tensión, es decir, que esta tensión de aquí se hace cada vez menos negativa, 527, 588, cada vez es menos negativa, cada vez es menos negativa, con lo cual va disminuyendo la tensión drenador-surtidor, que vemos que ya va en 7. Vamos a seguir y vamos a ir hasta llegar al 100% y nos encontramos con que la tensión es de 5,63, es decir, he pasado de prácticamente este punto de funcionamiento a este otro que tenemos aquí. Sin más, ello me va a provocar unas distorsiones, al igual que me ocurría en los transistores bipolares, pues bueno, unas distorsiones. Para hacerle trabajar en la zona de amplificación, lo que nos interesaría es colocar en un punto de funcionamiento que estuviese en la mitad de la alimentación. En nuestro caso, un punto de funcionamiento que fuese del orden de 6 voltios. Vamos a hacerlo, vamos a hacer que esto trabaje en el orden de 6 voltios. Ya estaría trabajando en el punto medio. A partir de ahora, lo que tengo que hacer es ver el comportamiento en alterna. Para ver el comportamiento en alterna, lo que voy a hacer es abrir el osciloscopio y aquí, en lugar de meter femtovoltios, lo que voy a hacer es 100 milivoltios pico a pico. Por si acaso lo paro, lo vuelvo a poner en marcha y esta es la señal que tenemos. Una señal que la tenemos aquí, en la que vemos que esta señal es alterna, vemos que la respuesta en alterna. En el caso de la entrada, que era el canal rojo, que tiene dos cuadros, el canal rojo que tiene dos cuadros a 100 milivoltios son 200 milivoltios pico a pico, justo. Hemos puesto 100 milivoltios de pico, 200 pico a pico. Sin embargo, la salida, que lo mido con el canal B, con este que tenemos aquí, en este caso la salida, vamos a darle pausa para que se vea mejor, la salida tiene 1, 2, 3 cuadros, pero por 200 milivoltios, 600 milivoltios pico a pico. Es decir, tenemos una ganancia de 600 entre 200, una ganancia de 3. Si yo analizo la componente continua, si le meto DC, no AC, si yo no filtro la componente con la continua, dejando solo la alterna y meto la continua,
Como vemos aquí, se nos ha ido demasiado arriba el canal y lo que tengo que hacer es bajarlo, moviendo la escala. Entonces lo vemos aquí. Entonces vemos que en este caso tenemos dos cuadros, el 0 lo tenemos aquí, vamos a colocarlo aquí, el 0 lo tenemos aquí. Si coloco aquí de componente continua tengo un cuadro y medio por 5, pues del orden de 7 voltios, y luego tengo la componente alterna. Variando, como hemos visto antes, un momento, vamos a darle marcha, variando el punto de funcionamiento, vamos a ver cómo esta señal sube o baja, lo que hemos dicho aquí. Si yo varío el punto de funcionamiento, un segundillo, si yo varío y bajo esta resistencia, vemos cómo esto sube, que va subiendo, no mucho, pero va subiendo, esto dependería de la recta de carga. Un segundo. Cómo varía este punto de funcionamiento. Pero a nosotros lo que nos interesa es cómo alterna, y como alterna, pues bueno, pues aquí tenemos la señal. Si yo varío esta señal de entrada y la coloco a 1 voltio, pues veríamos el efecto que hemos comentado anteriormente, veríamos cómo tenemos, un segundillo, vamos a bajar las dos para que se vean un poco mejor. Esta es la señal A, EP, 100 voltios no, 1 voltio pico, de pico. Esta es la señal de entrada y esta es la señal de salida. Señal de salida que se ve en este caso, vamos a, otra vez, 100 milivoltios. Vamos a darle marcha. Si tenemos aquí la señal de entrada, que es esta, y aquí tenemos la señal de salida. Esto es para 100 milivoltios. Si le metemos 1 voltio, paramos y volvemos a poner en marcha. La señal de entrada la tenemos aquí y la de salida la podemos ver aquí, viendo cómo me distorsiona la parte que tenemos por aquí arriba. Bueno, sin más, lo que tenemos que hacer a continuación es montar el circuito, hacer los análisis y subir a la web el informe correspondiente.